Saludos de paz, amada iglesia, les saludo y bendigo a Dios por esta invitación que me han hecho los hermanos y quiero, hermanos, compartir uno de los valores del reino de Dios. Se ha estado hablando acerca de los valores que tiene el reino de Dios y en esta tarde me tocó hablar acerca de la esperanza. ¿Qué dice la Biblia acerca de la esperanza? ¿Qué pensamos nosotros acerca de la esperanza y qué piensa el mundo acerca de la esperanza? Hay muchas formas de ver la esperanza. La esperanza, hermanos, que existe en el mundo es una esperanza efímera, es una esperanza pasajera que se va, que pasa simple y sencillamente. Pero, hermanos, la Biblia nos habla de una esperanza y la palabra de Dios trae esperanza para cada uno de nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, voy a permitirme leer una parte de la Escritura. Dice, hermanos, en carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículo 3, declara lo siguiente, hermanos. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La Biblia dice, hermanos, la Biblia nos habla, el apóstol Pedro dice, hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, dice, según su misericordia, nos hizo nacer en una esperanza viva, hermanos. ¿Por qué es importante que el apóstol diga que es una esperanza viva? Mire, como iglesia, hermanos, somos llamados, somos conducidos por la palabra de Dios a esta esperanza viva. ¿Qué es la esperanza, hermanos? La esperanza es un reflejo de la fe que se tiene en Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice una esperanza viva? Porque quizás muchos hermanos pueden tener esperanza, pero quizás sea una esperanza efímera, pasajera, una esperanza que muere con el tiempo, una esperanza que caduca. Y la esperanza que dice el apóstol Pedro es una esperanza viva, viva porque está puesta en el autor de nuestra fe, viva porque está puesta, hermanos, en Jesucristo, en Dios. Y si nuestra esperanza está puesta en Dios, entonces, hermanos, es una esperanza viva. La iglesia es llamada, hermanos, en medio de la circunstancia que vivimos, que atravesamos, la iglesia es llamada a tener esperanza. ¿En dónde? En Dios. Ahora, la iglesia, el cuerpo de Cristo, hemos recibido, hermanos, promesas de parte de nuestro Dios. Y estas promesas, hermanos, van acompañadas de esperanza. Cada promesa, hermanos, que nosotros como iglesia hemos abrazado, hermanos, hemos atesorado en nuestra vida, ellas contienen esperanza. Un ejemplo, hermanos, por mencionar, nosotros creemos y tenemos la fe, la confianza y la esperanza que habrá resurrección, que habrá vida eterna. Por lo tanto, la esperanza nos mantiene, nos da consuelo, nos permite mantener la calma cuando un ser querido parte de esta vida. La esperanza que nosotros tenemos puesta en Dios, hermanos, no es una esperanza efímera. Por eso para el apóstol Pedro es importante mencionar que Él nos ha dado una esperanza viva. Y yo quisiera que tú y yo nos preguntáramos en esta tarde. La iglesia, tú, tu familia, tu casa, ¿mantenemos la esperanza viva en Dios? ¿Qué tipo de esperanza es en la que nosotros confiamos? Es en la que nosotros creemos. Y le digo esto, hermanos, porque puede ser que de momento tenemos la esperanza en ciertas cosas. Y esa esperanza, hermanos, es una esperanza efímera que pasa, que se va. Por ejemplo, cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza en lo material tarde o temprano se disuelve, se va. Somos llamados a poner nuestra esperanza en Dios. Ahora, es una realidad que como seres humanos atravesamos a veces momentos difíciles. Atravesamos momentos, hermanos, de angustia, de dolor. Ahora, el salmista David, en una de sus experiencias,
que pasó como ser humano, como persona, declara lo siguiente: nosotros en esta vida quizás enfrentamos enfermedad, problemas, enfrentamos, hermanos, ciertas adversidades. Sin embargo, Dios nos ha dado motivos, razones suficientes para tener esperanza. Miren lo que David declaró en un momento de su vida. En un momento de circunstancia adversa, dice el salmista David, en el Salmo 43, versículo 5, declara lo siguiente: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? David se pregunta, David se dice a sí mismo: ¿por qué te abates? Yo pregunto, ¿hay momentos en que en nuestra vida el ser humano se abate, se siente acongojado? Sí. Hay momentos, hermanos, cuando enfrentamos ciertas realidades que no teníamos contemplado en nuestra vida. ¿Qué sucede con nosotros? David dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué hay momentos que te pones triste? En otras palabras, ¿por qué hay momentos donde pareciera que no hay solución? ¿Por qué hay momentos donde David está diciendo: ¿por qué te afliges a ti mismo? Pregúntate. ¿Por qué hay momentos en la vida donde pareciera que no hay esperanza? Bueno, David dice: ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Mi esperanza, está diciendo David, está en Dios. ¿A qué es llamada la iglesia? A esperar en Dios, hermanos. A tener esperanza. ¿En qué? En todas las promesas que hemos abrazado como iglesia. Tenemos muchas promesas de parte de nuestro Dios. Vida nueva. Tenemos promesa, hermanos, de un cielo nuevo, de una tierra nueva. El creyente no puede, hermanos, pensar como piensan las personas que están sin Dios. La iglesia no puede pensar de la misma manera. La iglesia tiene que tener el pensamiento, tiene que creer, tiene que tener la confianza de mantener la esperanza. Porque si mantenemos la fe, mantendremos la esperanza de que las promesas de nuestro Dios se van a hacer una realidad. Tenemos la esperanza de que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Tenemos la esperanza de que en el reino por venir no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Tú ya no sabrás lo que es la enfermedad. Tú ya no sabrás lo que es el dolor. Y por eso Pedro dice: tenemos una esperanza viva, hermanos. No sé qué tipo de esperanzas tengas tú, pero Dios nos invita, la palabra nos invita a mantener la esperanza viva en aquel que nos ha llamado. La iglesia es llamada a mantener la esperanza en medio de pandemia. Ten esperanza. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuáles? En medio de la enfermedad tenemos la esperanza que Dios provee. Tenemos la esperanza que el Señor es bueno y que Él se compadece según sus misericordias de cada uno de nosotros. Por eso la iglesia, la esperanza es un valor que no debemos perder en el reino de Dios. La esperanza es un valor que nos ha dejado Jesucristo para que vivamos, para que creamos, para que mantengamos firme el llamamiento que Él nos ha hecho. La iglesia debe vivir en esa esperanza. No solamente hablarlo, sino debemos vivir en esa esperanza, hermanos. David dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Somos seres humanos, podemos estar en esta circunstancia, pero David dice: seguiré manteniendo mi esperanza en Dios. Y yo quiero decirte en esta tarde, no sé por cuáles circunstancias estés viviendo, o estés pasando, o estés atravesando, pero yo quiero pedirte a ti que sigas manteniendo la esperanza firme, viva en aquel que te ha llamado. Que sigamos manteniendo la esperanza como iglesia, la esperanza de que esto ha de pasar, la esperanza de que algún día volveremos a estar juntos. No perdamos la esperanza, hermanos, porque es un regalo, es un valor que tenemos en el reino de Dios. No hablo de la esperanza efímera, pasajera,
porque la esperanza que mantiene el mundo, hermanos, es una esperanza efímera, pasajera, que se va, que se desvanece. La iglesia es llamada a mantener la esperanza en Cristo Jesús, en las promesas, en la palabra, en la doctrina de nuestro Dios. Por eso, como iglesia, como discípulos de Cristo, somos exhortados y somos llamados todos a vivir en esperanza. No podemos vivir como el mundo sin esperanza. Cuando alguien muere, cuando alguien enferma, cuando alguien se queda sin trabajo, cuando alguien pierde su empleo, la iglesia debe de mantener la esperanza, porque es un valor del reino. Es un valor que el Padre nos ha dado a ti y a mí. Deseo de todo corazón que el Señor nos permita, nos ayude y nos sostenga con su espíritu, con su mano de poder. Siga sosteniendo a la iglesia, siga sosteniendo a su iglesia, hermanos, en todo tiempo y en todo momento. Deseo que el Señor les guarde, les abrace, y ruego a Dios que donde quiera que estés, mantengas la esperanza viva en Jesucristo. Mantengamos firme y viva nuestra esperanza que el Padre nos ha dado y que ahora, hermanos, tenemos en el reino. No es un reino terrenal, es un reino que vino del cielo, es un reino que nos fue dado por gracia, al cual pertenecemos. Y en ese reino hay muchos valores, de los cuales otros ya se ha hablado. Y sin duda alguna se seguirá hablando de los valores del reino. Recuerda, la esperanza es un valor que nos ha dado el Padre, y es un valor que pertenece al reino de Dios, al cual pertenecemos tú y yo como iglesia de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Paz a ti.